Buenas noches a todos, soy Manuel y esta noche quiero contarles algo que me cambió la vida de una manera que nunca esperé. No fue un gran evento dramático, no fue una decisión enorme ni un momento de revelación repentina. Fueron pequeños cambios, casi invisibles al principio, que juntos transformaron algo que yo creía que ya no tenía solución. Mi sueño. Mi descanso. Esa parte de la vida que muchas veces ignoramos hasta que nos empieza a fallar de manera seria. Durante años me fui a la cama cansado y me desperté todavía más cansado. ¿Les ha pasado algo así alguna vez? Esa sensación de abrir los ojos por la mañana y ya querer volver a dormir. Como si el descanso nunca llegara de verdad. Como si las horas de la noche pasaran sin que el cuerpo pudiera aprovecharlas. Recuerdo una noche en particular. Era martes y yo llevaba 3 días sin dormir bien. Me acosté a las 11 de la noche, pero mi mente no paraba. Pensaba en el trabajo, en las cosas que tenía que hacer al día siguiente, en una conversación que había tenido esa tarde con un compañero que me había dejado incómodo. Mi cabeza era como una televisión que no podía apagar. Un canal de noticias que transmitía las 24 horas sin descanso. Me di vuelta en la cama. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Miré el techo en la oscuridad. Cerré los ojos con fuerza. Los abrí otra vez. Agarré el teléfono del buró. Vi la hora. La 1 de la madrugada. Solté el teléfono boca abajo. Intenté respirar profundo. Contar ovejas, sí, como en las caricaturas para niños. No funcionó. Nada funcionaba. Finalmente me dormí alrededor de las 3 de la madrugada. Y el despertador sonó a las 6:30. 3 horas y media de sueño, si es que se podía llamar sueño a eso. Me levanté con un dolor de cabeza que sentía detrás de los ojos, de muy mal humor, sin energía, con el cuerpo pesado como si hubiera cargado piedras toda la noche. Ese día en el trabajo fue uno de los peores de mi vida. No podía concentrarme. Cometí errores tontos que normalmente nunca cometería. Le respondí mal a un compañero sin querer, lo cual me hizo sentir peor todavía. Tomé 3 cafés y aún así sentí que mi cerebro funcionaba a la mitad de su capacidad. Fue un día que simplemente quería que terminara. Y lo más difícil de todo era que yo sentía que no había solución. Pensaba que así era yo, que simplemente era una persona que no dormía bien, que mi mente siempre iba a estar acelerada, que nunca iba a poder apagar ese ruido interno que no me dejaba descansar. Había aceptado el cansancio como parte de mi personalidad, casi como si fuera una característica mía. Pero un día hablé con mi amigo Rodrigo. Rodrigo es fisioterapeuta y también estudió mucho sobre el sueño, el cuerpo humano y los hábitos de vida. Le conté mi situación mientras tomábamos un café un sábado por la tarde, sentados en una terraza pequeña cerca de su casa. Le dije todo, que no podía dormirme, que me despertaba en la madrugada, que amanecía agotado, que los fines de semana dormía hasta tarde intentando recuperar lo perdido y que de todas formas nunca me sentía completamente descansado. Lo escuché con mucha atención, no me interrumpió ni una sola vez. Rodrigo me miró y me dijo algo que todavía recuerdo con mucha claridad. Manuel, el sueño no empieza cuando cierras los ojos. El sueño empieza horas antes, con todo lo que haces durante el día. En ese momento no entendí exactamente qué me quería decir, pero él me explicó poco a poco, con paciencia y con ejemplos concretos. Me habló del ritmo natural del cuerpo, ese ciclo biológico que nuestro organismo sigue desde hace miles de años. Me habló de cómo la luz afecta al cerebro, de cómo la comida y el movimiento influyen en la calidad del descanso. Me habló de hábitos pequeños, cambios que no costarían nada, que no necesitaban pastillas, ni médicos, ni nada complicado. Yo lo escuché con curiosidad, pero también con un poco de escepticismo. ¿Iba a cambiar mi sueño porque ajustara algunas cosas en mi rutina diaria? Parecía demasiado simple, demasiado accesible, pero estaba tan cansado de estar cansado que decidí intentarlo. ¿Qué podía perder?, pensé. Ya estaba en el punto más bajo. El primer cambio que hice fue con la luz. Rodrigo me explicó que la luz azul de las pantallas, la del teléfono, la de la computadora, la de la televisión, le envía una señal directa al cerebro. Le dice que todavía es de día, que el sol está fuera, que el cuerpo debe mantenerse activo y alerta. Y yo, como muchísimas personas hoy en día, usaba el teléfono hasta 5 o 10 minutos antes de cerrar los ojos. A veces lo tenía en la mano mientras ya estaba acostado, viendo vídeos, leyendo noticias, revisando mensajes. Entonces decidí dejar el teléfono 1 hora antes de acostarme, 1 sola hora, sin pantallas de ningún tipo. Al principio fue sorprendentemente difícil. Me sentía inquieto, como si me faltara algo importante. Agarraba el teléfono sin darme cuenta, lo miraba un segundo, lo recordaba y lo soltaba. Era un hábito tan automático que yo ni siquiera era consciente de cuántas veces lo hacía. Pero después de unos días, empezó a sentirse diferente. Esa hora sin pantallas la empecé a usar para leer un libro físico, para escuchar música tranquila,
para simplemente sentarme en silencio y no hacer nada en particular. Y algo en mi cuerpo empezó a responder de una manera que no esperaba. Sentía que me relajaba de verdad, con una profundidad que antes no conocía. El segundo cambio fue con la hora de cenar. Yo cenaba tarde, muchas veces a las 9 o 9:30 de la noche. Y me acostaba una hora después, con el estómago todavía trabajando. Rodrigo me explicó que cuando el cuerpo está en pleno proceso de digestión, no puede relajarse completamente. El sistema digestivo necesita energía y recursos para funcionar, y eso compite directamente con el proceso de descanso profundo. Empecé a cenar antes, alrededor de las 7:30 u 8 de la noche. Y además cambié lo que comía en la cena. Platos más ligeros, sin tanta grasa, sin comidas pesadas que tardaran mucho en procesarse. Y dejé el alcohol en la noche, que fue otro ajuste importante. Antes yo pensaba que una copa de vino me ayudaba a relajarme y a dormirme más fácil. Rodrigo me explicó con paciencia que el alcohol en realidad interrumpe las fases más profundas del sueño. Puede ayudar a quedarse dormido más rápido al principio, pero fragmenta el descanso durante la noche de maneras que el cuerpo siente, aunque la mente no recuerde. ¿Sabían eso sobre el alcohol y el sueño? Yo no lo sabía. Fue una de las sorpresas más grandes de esa conversación con Rodrigo. El tercer cambio fue el ejercicio. Y aquí quiero ser muy claro porque sé que cuando uno escucha la palabra ejercicio puede asustarse un poco. No estoy hablando de entrenar 2 horas en el gimnasio, no estoy hablando de ningún programa intenso ni de madrugar a correr. Hablo de caminar. 30 minutos caminando por mi barrio, por la tarde, antes de que el sol se pusiera. Eso fue todo. Rodrigo me explicó que el movimiento físico durante el día ayuda al cuerpo a liberar tensión acumulada, a regular el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés, y a producir de manera más natural la melatonina en la noche. Todo ese proceso facilita enormemente el descanso cuando llega la hora de dormir. Al principio salía a caminar porque sentía que tenía que hacerlo, como una obligación. Pero algo curioso ocurrió después de la primera semana. Empecé a esperar esa caminata. Me gustaba. Me daba tiempo para pensar con calma, para escuchar música o simplemente para observar el barrio. Los árboles cambiando con las estaciones, los vecinos con sus perros, el cielo cambiando de color al caer la tarde. Era un momento para mí, tranquilo y sin prisa. El cuarto cambio fue la temperatura del cuarto donde dormía. Esto fue una sorpresa que nunca habría descubierto solo. Rodrigo me explicó que el cuerpo necesita bajar ligeramente su temperatura interna para poder entrar en las fases más profundas del sueño. Y si el ambiente está demasiado caliente, ese proceso se dificulta de manera considerable. Yo dormía con la ventana completamente cerrada y la habitación a una temperatura bastante alta, especialmente en verano. Empecé a abrir un poco la ventana antes de acostarme, o a bajar el ventilador o el aire acondicionado unos grados. Parece un detalle verdaderamente pequeño, casi insignificante, pero la diferencia que sentí fue notable desde las primeras noches. Y el quinto cambio, y quizás el más importante para mí personalmente, fue lo que Rodrigo llamó la rutina de cierre del día. Me lo explicó así. El cerebro necesita una señal clara de que el día terminó. Que ya no hay más tareas, más problemas, más decisiones por tomar, que el modo de trabajo y de preocupación puede desactivarse y que es hora de descansar. Sin esa señal, el cerebro sigue funcionando en modo activo aunque el cuerpo esté acostado. Sigue procesando, planificando, recordando. Y eso es exactamente lo que me pasaba a mí. Me acostaba, pero mi mente seguía trabajando durante horas. Empecé a hacer algo muy simple todas las noches, justo antes de acostarme. Tomaba un cuaderno pequeño que puse en mi buró y escribía 3 cosas. Una cosa que había hecho bien ese día, una cosa que agradecía en ese momento y una cosa concreta que iba a hacer al día siguiente. Nada más. 3 puntos. 2 o 3 minutos de escritura, sin presión, sin perfección. Al principio me parecía un ejercicio un poco ridículo, lo confieso. Me sentía extraño haciéndolo. Pero algo en ese acto de escribir, de poner en palabras el día y la gratitud y el siguiente paso, le decía a mi mente: ya terminó. Y esa mente que antes daba vueltas sin parar, empezaba a calmarse con una rapidez que me sorprendió. ¿Cuánto tiempo tardé en ver resultados reales? Alrededor de 2 semanas para notar cambios claros. No fue inmediato. Las primeras noches seguía tardando en dormirme, seguía despertándome en la madrugada. Hubo noches en que me pregunté si todo eso estaba funcionando. Pero poco a poco, noche a noche, algo fue cambiando de manera profunda y sostenida. Recuerdo con mucha claridad la primera mañana en que me desperté antes de que sonara el despertador. Me quedé quieto en la cama un momento, sin moverme, simplemente consciente de cómo se sentía mi cuerpo. Y me di cuenta. Estaba descansado, de verdad descansado. No había rastro de ese peso que normalmente sentía al despertar, no había dolor de cabeza, no había esa resistencia a abrir los ojos. Me quedé así, quieto y sorprendido, durante varios minutos.
¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que me sentía así al despertar? No podía recordarlo con claridad. Fue una sensación extraña y maravillosa al mismo tiempo. Como volver a conocer algo que había olvidado completamente. Hoy, varios meses después de aquella conversación con Rodrigo en esa terraza, puedo decirles con total sinceridad que mi vida cambió. No de manera dramática, no de un día para otro, pero sí de una manera profunda y duradera. Duermo entre 7 y 8 horas con regularidad. Me levanto con energía genuina, no la energía forzada del café, sino una energía que viene del descanso verdadero. Mi humor mejoró notablemente. Tengo más paciencia, me concentro mejor en el trabajo. Tomo mejores decisiones porque mi mente está clara. Incluso las relaciones con las personas que me rodean mejoraron, y eso es algo que no esperaba como resultado de dormir mejor. Mi pareja me dijo hace unas semanas, en una noche tranquila mientras veíamos una película: Manuel, estás diferente últimamente, más tranquilo, más presente, como si estuvieras realmente aquí. Y yo supe exactamente a qué se refería. El sueño lo afecta a todo: el carácter, la energía, la salud física y mental, las relaciones, la productividad, la creatividad. Es como si todo en la vida funcionara un poco mejor cuando el descanso nocturno es genuino y reparador. Y lo más sorprendente de toda esta historia es que ninguno de esos cambios fue extremadamente difícil. Ninguno costó dinero, ninguno requirió una transformación radical de mi vida. Fueron ajustes pequeños, graduales, pacientes. Como piezas de un rompecabezas que se van acomodando una por una hasta que el cuadro completo empieza a tener sentido. Si ustedes están pasando por algo parecido a lo que yo viví, si se acuestan exhaustos y se despiertan todavía más exhaustos, si su mente no para cuando apagan la luz, si sienten que el descanso real nunca llega aunque duerman las horas que deben dormir, tal vez valga la pena intentar uno solo de estos cambios. No tienen que hacer los 5 al mismo tiempo. Empiecen con uno. El de las pantallas, o el de la hora de cenar, o el de salir a caminar 30 minutos. Un solo cambio puede ser el punto de partida. Y si quieren contarme su experiencia con el sueño, si han vivido algo similar o si ya hacen alguno de estos hábitos y les ha dado resultados, les invito a dejarlo en los comentarios. Me encanta leer sus historias y sus experiencias. Cada comentario me recuerda que hay muchas personas en distintos países que están viviendo cosas parecidas, que estamos aprendiendo juntos a través del español y a través de las historias. Si este episodio les fue útil, si aprendieron algo nuevo o si simplemente les gustó escuchar la historia de Manuel esta noche, pueden darle me gusta al vídeo. Es una manera muy sencilla de apoyar el canal y de ayudar a que más personas encuentren este contenido. Y si todavía no están suscritos a WoW Spoken Spanish, los invito a hacerlo. Aquí encuentran un espacio para practicar el español de manera natural, sin ejercicios aburridos ni gramática complicada. Solo historias que tienen algo que decir y que los llevan a diferentes lugares y experiencias mientras practican el idioma. Cuiden su descanso, cuiden su sueño, porque cuando el cuerpo descansa de verdad, la vida entera se siente diferente, más clara, más liviana, más posible. Buenas noches a todos. Que duerman muy, muy bien esta noche. Hasta la próxima.